Hermanos, muy buenas noches con todos. El Señor les bendiga y esta noche podamos tener un lindo tiempo con su palabra. Esta semana, no se olviden, como dijo el hermano Víctor, el campamento de adolescentes, con todas las cosas que escucharon mencionar, menos la última, pero su pueblo de Perú, es para el banquete, creo, ¿no? Para la noche de banquete. Vamos a tener un lindo tiempo y también tenemos que acompañar a nuestros hermanos que están trabajando en el campamento con nuestras oraciones. Recordemos que el trabajo que se va a hacer no es un trabajo simplemente de logística, de hacer pasar la semana, sino el propósito principal que tenemos como iglesia es evangelizar a aquellos que no conocen aún a Cristo y a nuestros jóvenes, a los jóvenes de nuestra iglesia, a los adolescentes, cimentarlos más en su deseo de ser fieles al Señor. En este tiempo, hermanos, como en mucho tiempo, como en todo el tiempo, yo creo, Satanás está actuando de una manera agresiva contra los hijos del Señor. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, tenemos que estar velando y orando para que el Señor ponga en el corazón de nuestros jóvenes un vivo deseo por ser fieles al Señor, por tener el temor del Señor, que no nos teman a nosotros, que no teman a los líderes de la iglesia, al pastor, sino que teman a Dios, porque Dios nos está mirando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar, sustentar con nuestras oraciones durante la semana. Ore, hermano, por los corazones de jóvenes. Ore también por los que están siendo usados como instrumentos para el Señor, porque también la vida de ellos es atacada. Hay tentaciones, diariamente Satanás actúa y nosotros tenemos que estar ayudando con nuestras oraciones. También se mencionó que se puede colaborar con víveres. Si bien es cierto, este campamento se cobra, pero no es suficiente. En realidad, muchos de ustedes ayudan con víveres para la cocina, para que los chicos puedan comer durante la semana, y va a ser de bendición para ustedes y también para los chicos el hecho de poder dar en esa semana. Bien, hermanos, vamos a orar para empezar nuestro tema del día de hoy. Continuamos con el tema del temor de Dios. Y ya Brian, el pastor, estuvieron introduciendo este tema tan importante en la vida de la iglesia. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Jehová, el Señor, se complace con aquellos que le temen. Y estamos hablando acerca de tener una reverencia, un respeto a la presencia del Señor en nuestras vidas. Recordemos que no es que, como dijimos hace un rato, no es que nos están mirando los hombres, sino que Dios está mirándonos. Y respeto a la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque a través de este bendito libro, Señor, nosotros hemos podido ver nuestros errores, ver nuestro pecado, Señor, y poder tomar acción en el hecho de reconocer, Señor, aquella maldad que tenemos dentro de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque no nos dejas, Señor, sin una lámpara, sin un guía, Señor, sino que tu palabra nos muestra, Señor, tu voluntad y a la cual debemos obedecer. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser una iglesia temerosa tuya, Señor. Que realmente podamos escuchar tus palabras y tu voz, Señor. Y que tú puedas honrar tu nombre, Señor, a través de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos acompañes en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 5. Y este pasaje es un pasaje que Jesús mismo escribió, sino a través de Mateo, Jesús mismo dijo. Son las palabras del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo está hablando aquí. Hoy, esta semana, hemos tenido la visita del líder de la Iglesia Católica, ¿no? Sabemos que necesitan de Cristo. Todas esas personas necesitan del Señor. Hasta Él mismo necesita del Señor. Hemos visto cómo la gente lo seguía, las avenidas llenas de personas y el fervor de las personas y todo esto. Hermanos, yo me imagino, cuando estábamos cantando esta alabanza, una de las alabanzas, que un día Cristo volverá y estaremos por siempre con el Señor, ¿cómo serán esas calles de oro donde estaremos nosotros todo el día y todos los días disfrutando de la presencia de nuestro Señor? Ellos disfrutan de la presencia de una persona que equivocadamente de repente siguen como el líder de un movimiento religioso, pero nosotros, hermanos, tenemos a Dios como aquel a quien disfrutaremos por toda la eternidad. Y no solamente lo disfrutamos ahí por toda la eternidad, sino también deberíamos disfrutarlo ahora.
El gozo debería estar en nosotros porque el Señor Jesucristo vive en cada uno de sus hijos. Y si tú eres hijo de Dios, deberías disfrutar de la presencia del Señor. No tienes que salir a la calle a esperar que pase por la avenida, sino está en tu corazón, está en tu vida. Y viviendo en temor de Dios y oyendo su voz, que está en su palabra, podemos mantener en nosotros un gozo constante, una alegría que no viene de una cosa superficial ni pasajera, sino que es algo que permanente en los hijos del Señor. Hermanos, características de un hombre que teme al Señor. Y qué mejor que escuchar a Cristo mismo decirnos cómo es una persona temerosa de Dios. Como hemos mencionado, este es un mensaje predicado por el mismo Señor Jesucristo. Se llama el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Y Jesucristo empieza hablando con bienaventuranzas, ¿no? Comienza a decir bienaventurados, más que dichosas aquellas personas en la lista que se ve aquí en el capítulo 5, en los primeros versículos. Él menciona que nosotros somos la sal de la tierra, que esta tierra que está sin sabor, una tierra insípida, es que nosotros damos el sabor a la tierra. Si nosotros somos esa sazón que hace que este mundo tenga algo de sentido. Sin Cristo el mundo no tiene sentido. Sin los creyentes, sin el Espíritu Santo presente en el mundo está vacío. Solo hay quien al presente lo detiene. Dice, en algún momento Cristo vendrá y seremos llevados a su presencia, seremos llevados al cielo, y este mundo se quedará otra vez sin sabor. Pero por la gracia de Dios sabemos que la profecía dice que las cosas se cumplirán. Nosotros, hermanos, somos la sal de la tierra. Jesús menciona también que nosotros somos la luz del mundo. Este mundo que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Dice aquí Jesús mismo predica aquí y nos dice que nosotros somos esa luz que ilumina en medio de la oscuridad, en medio del vacío que existe en los jóvenes de hoy y en los adultos de hoy y en los niños de hoy. Podemos ver niños, hermanos, pequeños niños metidos en pecado. Vemos niños aún en su inocencia, bailando esas músicas que hablan acerca de sensualidad y de esto que el mundo presenta como algo normal, la fornicación, el adulterio. Pequeñitos, y la gente se goza con esos pequeñitos que están haciendo esos bailes allí. Y bien, si bien es cierto, no sabemos el límite de la inocencia, pero Dios la conoce, hermanos, y lamentablemente muchos van por el camino ancho que lleva a la perdición. Muchos van por ese camino ancho que lleva a la condenación. Mucha gente muere sin Cristo. Nosotros vemos los sepelios cuando pasamos por algunos lugares y están llevando los féretros hacia los cementerios. Pasamos por las calles y vemos en las casas allí que están velando a personas que han muerto. Pero nos preguntamos, ¿cuántas de esas personas han muerto en la luz y están en la presencia del Señor? ¿Cuántas de esas personas han muerto y han pasado a la presencia del Señor Jesucristo, quien los recibe con sus brazos abiertos? ¿Y cuántos de aquellos van a la perdición, a la condenación, al infierno? Y la palabra de Dios es bien clara cuando nos dice que hay muchos que van al infierno, mucha gente va a la condenación, y lamentablemente, hermanos, son pocos los que van a la vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, el camino angosto y la puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna es una puerta a veces difícil, ¿o no? ¿Es difícil obedecer a Dios 100% en todo? ¿Es difícil o fácil? Es difícil. A veces se nos pasa. A veces como que se nos chispotea, como dice el comediante mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Hermanos, ¿pero es posible o imposible? Es posible. Es posible. Pablo dijo que tenemos el poder de la resurrección de Cristo para vencer el pecado. Tenemos que ser obedientes. Hermanos, veamos lo que dice Jesús en cuanto a una persona temerosa de Dios. Miren lo que dice, y él pone como ejemplo en primer lugar su propia vida. Versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los
enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, la primera característica de un hombre, una mujer temeroso o temerosa de Dios, es una persona que obedece a Dios y que obedece sin restricciones, que obedece a carta cabal, que trata de obedecer en lo máximo posible la palabra y la enseñanza de Cristo. Nosotros escuchamos aquí en la iglesia, nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros hemos escuchado muchos que somos creyentes desde pequeños de la enseñanza de nuestros padres acerca de lo que dice la Biblia en relación a diferentes aspectos de nuestras vidas. Nosotros somos seres que tenemos varios aspectos en nuestras vidas, no somos solamente carne, sino también somos alma y también somos espíritu. Y las tres áreas necesitan someterse a la persona de Cristo para poder vivir vidas que realmente glorifiquen y cumplan el mandato que Dios nos ha dado. Hay muchas áreas en las cuales nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Hay muchas áreas en las cuales tenemos que obedecer al Señor. Por ejemplo, el perdón. Es una de las cosas más difíciles para muchas personas. Para mí mismo y creo que para muchos de ustedes, hay situaciones en las cuales hemos vivido situaciones difíciles, situaciones que nos han ofendido, que nos han tratado mal, que han hecho injusticia con nosotros, sea cual sea la situación, pero al final ha sido muy difícil muchas veces perdonar. Y lamentablemente hay muchas personas que todavía no han perdonado. Y el hecho de no perdonar es inquebrantar el mandamiento del Señor. ¿Quién dijo que nosotros tenemos que perdonar a nuestros ofensores? La misma oración del Padre Nuestro menciona acerca de que nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Es un ejemplo solamente. Que aquellas personas que están viviendo en inmoralidad, que saben que, por ejemplo, las cosas de pornografía, las cosas de adulterio, de la fornicación, son pecado y a que Dios no le agraden. ¿Y cuántas personas a veces sirven a Dios en esas circunstancias? Y ese servicio sabemos que va en saco roto. Sabiendo que a Dios no le agrada y sabiendo que es perjudicial, lo hacen. ¿Cuántas personas viven llevando una raíz de amargura en relación al perdón? ¿Cuántas personas viven murmurando de otras personas? A pesar de que son creyentes, están hablando mal o buscando o deleitándose cuando hay una noticia, ¿no? Viene la noticia por allí de una persona, no se sabe si es confirmada o no, pero se gozan o se alegran en el hecho de escuchar alguna novedad. Entonces, cosas, hermanos. Los hijos, ¿cuántos de los hijos son desobedientes a los padres? ¿Cuántos de los hijos no obedecen a sus padres? ¿Cuántos de los hijos obedecen de una manera no de corazón, sino por temor al castigo, por temor a las represalias? ¿Cuántas personas no lo hacen así? ¿Y cuántos no honran a sus padres? ¿Cuántos, a pesar de que sus padres ya son ancianos, ni se fijan ni se preocupan de ellos? Tantas cosas, hermanos, la obediencia, la honra, y no son esas y muchas cosas más. ¿Cuántos saben que Dios quiere que le demos lo que le corresponde en relación a nuestra adoración en cuanto a lo que Él nos da? Sabemos lo que dice la Biblia, sabemos lo que dice la palabra de Dios y sabemos que Dios no obliga, o sea, Dios no necesita de tu dinero ni de tu servicio, pero ¿cuántos sabemos que Dios ordena a nosotros como creyentes a que seamos agradecidos con el Señor? Y sabemos el principio del hecho de dar y de contribuir para el ministerio. Y no lo hacemos porque pensamos en nuestra manera de pensar, pensamos en nuestra forma, de que Dios no necesita y por tanto no le voy a dar nada. Hermanos, Dios no ha hecho esto para quitarnos el dinero. Simplemente Dios lo ha establecido en su palabra para mostrar cuánto amor nosotros le tenemos a Dios. Si amamos más lo que a Dios que a las cosas materiales que tenemos. Y sabemos muy bien los que practicamos esto de dar y de ofrendar y de diezmar. Sabemos muy bien que Dios ha sido fiel y siempre es fiel. Amén. Los que diezman, ¿saben que Dios es fiel o no? Es fiel. Y entonces, hermanos, si tú no lo haces, sabes que estás en desobediencia al Señor. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que obedecer, que como iglesia nos hemos olvidado. Y por eso estamos sufriendo, por eso es que no nos alcanza, y sabemos lo que dice la palabra de Dios. Hoy día no estamos hablando de ese tema, pero es una de las cosas, por ejemplo, porque muchas personas están sufriendo económicamente, están llenados de deudas. ¿Por qué? Porque no están siendo fieles con el Señor. Y Dios no te necesita. Contigo o sin ti, igual Dios va a hacer su obra,
pero Dios sabe muy bien que si tú eres fiel, Él va a ser fiel contigo. Yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y hermanos, si tú practicas esto, yo te digo, yo no soy el líder de esta iglesia. Sabemos que nuestro pastor nos enseña estas cosas, no para él. No lo hace para beneficiarse, como si hay lamentablemente en el mundo cristiano personas que se benefician. Pero nosotros como iglesia, hermanos, debemos aprender a obedecer, inclusive en este punto. Muchas cosas, hermanos, para obedecer. Tenemos que obedecer al Señor sin restricciones. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús no vino para abrogar, para derogar la ley que se dio en el Antiguo Testamento, dice, versículo 17. ¿Para qué vino Jesús? Para cumplir. Para cumplir. Jesús vino para cumplir. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, Dios ha ordenado muchas cosas en el Antiguo Testamento que Jesucristo no anuló. Jesucristo vino a cumplirlo y lo cumplió por nosotros. Todo lo cumplió, todo lo que decía el Antiguo Testamento. Que Jesucristo estaba manifestando que no vino a derogar la ley. En cuanto a la ley moral del Antiguo Testamento, Él se mantuvo perfecto. Vemos que la Escritura dice que Él estuvo sin pecado. Él sufrió nuestras tentaciones, padeció según nuestra semejanza, pero dice la Biblia que no tuvo pecado. En cuanto a la ley ceremonial, en cuanto a los sacrificios de corderos, los símbolos del tabernáculo y todos los elementos que vemos en el Pentateuco, Jesucristo también cumplió todas esas cosas porque Él fue encarnación de aquellos tipos y de aquellos símbolos. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién es? Es Cristo. Los corderos ya no tenían que ser sacrificados porque Cristo fue sacrificado por nosotros una sola vez. En cuanto a la ley ceremonial, Él fue la encarnación de la ley ceremonial. Y en cuanto a la ley judicial, Él personificó la justicia de Dios. Él se hizo y tomó nuestro lugar para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, y aquí Jesús afirmó la absoluta autoridad del Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Obediencia sin restricciones. Jesucristo obedeció completamente. Y Él se pone como ejemplo que Él vino para cumplir. Y Él viene y dice de ahí en adelante, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Hermanos, cuando enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, tenemos que cumplir la palabra de Dios primero nosotros. Cuando enseñamos la palabra de Dios a nuestra iglesia, tenemos que cumplir primero la palabra de Dios nosotros. Cuando enseñas a tu discípulo, al que estás discipulando, tienes que cumplir la palabra de Dios primero tú, porque dice que serás muy pequeño si así no lo haces en el reino de los cielos. Y en el versículo, y más adelante dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, o sea, aquel que obedece y enseña y practica y enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos, esos hombres que menciona Jesús aquí, eran hombres religiosos, hombres que tenían la religión de ese entonces, pero su enseñanza era vacía, era hueca, porque enseñaban aquello que no practicaban. Hermanos, por eso es importante que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y todos, los líderes, los padres, los hijos, todos debemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto, hermano, de lo que le pides a tus hijos te gustaría que ellos obedezcan? ¿El 50% o el 100%? ¿Cuánto cuando tú le pides algo a ellos? Y a veces ellos se ponen en un plan de repente de razonar. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Los chicos son filósofos desde pequeñitos, ¿no? En el colegio, el curso de filosofía no les aprueban, pero son filósofos y empiezan y tienen unas salidas, pues, lógicas, ¿no? Papá, pero así no son las cosas. En tus tiempos eran las cosas así. Ahora las cosas han cambiado. Ahora tenemos el internet, tenemos todos los recursos informáticos y ahora las cosas son diferentes y no tienes razón. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 6:1? Hijos, obedeced
en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque conviene al hijo o no le conviene. ¿Por qué dice? Porque esto es justo, ¿no? Obediencia sin restricciones. Hermanos, obediencia parcial no es obediencia. Recordamos a Saúl en la Escritura. Y en el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 11, Dios le dijo a Samuel en relación a Saúl lo siguiente. Miren lo que dijo Dios en relación a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Hermanos, recordamos la historia bíblica, que Saúl tenía que destruir a Amalek. Y recordemos que la guerra con Amalek, por la profecía del libro de Génesis, iba a ser por todas las generaciones. Y sabemos que Amalek representa ¿qué cosa? El pecado. Lo hemos mencionado hace unas semanas atrás. Amalek representa el pecado. ¿Cuál era el deber que tenía Saúl en cuanto a Amalek? Tenía que eliminar ¿qué cosa? Todo. No tenía que dejar nada de Amalek. Animales, personas, todo tenía que ser destruido. Y hermanos, por eso sabemos que hasta el día de hoy Amalek está en el corazón nuestro muchas veces. De alguna manera Amalek aún permanece en nosotros. Y a veces nosotros no queremos obedecer a Dios por esos rezagos de Amalek que tenemos. Reservamos a Agag, al rey de Amalek, como el rey de nuestro corazón muchas veces. Reservamos lo mejor del ganado en nuestros corazones. El pecado no lo queremos eliminar totalmente, porque sabemos que no es tan cómodo obedecer totalmente. Jesucristo lo enseñó. El que enseña, el que cumple y enseña será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y cuántos quisiéramos ser grandes en el reino de los cielos? No importa que aquí en la tierra no nos honren, no importa que nadie te vea lo que haces para el Señor, no importa que nadie vea de repente lo que luchas y exterminas a Amalek de tu vida. En el cielo se verá la recompensa. En el cielo serás llamado grande, porque sabe Dios muy bien la lucha que tienes y el deseo tuyo de eliminar todo rezago de Amalek. Saúl no lo hizo. Saúl no te exterminó a Amalek. Y al final, ¿qué pasó con Saúl? Amalek lo terminó exterminando a él. Sabemos que una amalecita fue quien lo mató al final de su vida. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no queremos obedecer al Señor y mantenemos algún tipo de pecado en nuestras vidas. Tarde o temprano el pecado nos alcanzará. Tarde o temprano el pecado te destruirá. De repente piensas que la vida es para vivirla, para gozarla y para no pensar siquiera que hay alguien que está mirándote, que te está observando. Dios te está mirando, Dios te está observando y Dios sabe muy bien cómo es tu vida delante de Él. Hermanos, ¿a quién debemos obedecer? En primer lugar debemos obedecer a Dios. Según el testimonio de los apóstoles, la obediencia, hermanos, es nuestro deber supremo. Y Juan, por ejemplo, enseña que una prueba de que conocemos a Dios es que le obedecemos. ¿No? En 1 de Juan capítulo 2 menciona bien claramente esto, lo que dice. Vamos a leer por favor 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 y 4. Una señal de que uno es realmente hijo de Dios es que obedece al Señor. 1 de Juan capítulo 2, por favor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos ¿qué? Sus mandamientos, o sea, si lo obedecemos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que dice es mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, si tú dices que temes a Dios y si tú dices que le conoces a Dios, entonces tienes que obedecerle. Entonces tienes que obedecerle sin restricciones. Y si te das cuenta que esa noche que estás desobedeciendo a Dios en alguna parte de tu vida, puedas tomar la decisión en esta noche y decirle: Señor, perdóname, yo te voy a obedecer. Yo no quiero ser como los escribas, como los fariseos, disfrazados de religiosidad y lejos de tu corazón. Obedezcamos a Dios, hermanos. Dios merece nuestra obediencia. Debemos obedecer a Dios. Y Jesús mismo dijo en capítulo 14 de Juan que vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les digo. Hermano, qué bendición es ser hecho que seas amigo de Dios. No sé si te has puesto a pensar qué significa ser amigo de Dios, y es algo grande. Un amigo es una persona cercana a nosotros. Un amigo es una persona a la cual podemos hablarle con confianza.
Un amigo es una persona que no está lejos, sino está cerca. Y dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os mando. Somos amigos de Dios. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? Debemos obedecer a Dios. Y Salomón mismo resumió nuestro deber como hijos de Dios de la siguiente manera. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Hermanos, sin Cristo, sin obedecer al Señor, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo las cosas en saco roto. Estás existiendo solamente. Estás simplemente como un barco sin timón en medio del mar de esta vida. Si tú obedeces al Señor, si tú amas al Señor, si tú eres amigo del Señor, si tú guardas sus mandamientos, dice que eso es el todo del hombre. Pasan los años. Muchas personas se han dado cuenta que se han despertado de un día a otro y ya tienen 40, 50 años, y hace poco tenían solamente 5 o 6. Yo recuerdo cuando tenía hace poco tiempo yo era un adolescente. Hace poco tiempo yo me recuerdo los primeros días que iba al colegio. Recuerdo hace poco tiempo, los primeros días que iba a la universidad, de repente cuando empecé a estudiar en la universidad. Me acuerdo hace muy poco tiempo atrás, cuando yo jugaba con mis compañeros de los vecinos del barrio, jugábamos esos jueguitos que ahora ya no se juegan, ¿no? Los matagentes y esas cosas. Era nuestro deleite en ese tiempo, ¿no? Hoy en día ya no hay eso, ¿no? Hoy ya juegan, todos están con el celular y todos en su mundo, parecen, ¿no? Es otra cosa hoy en día. Pero, hermanos, tan rápido se pasa el tiempo. Tan rápido pasan las cosas, tan rápido, hace tan poco tiempo parece que me hubiera casado con esta hermosa mujer que es mi esposa, ¿no? Hace poco, y ya pasaron 18 años. Hace poco parece que hubiera nacido mi primer hijo, y el segundo después, bueno, fue rápido, ¿no? Dijeron, al primero nos decían, ¿cuándo van a tener hijos? Pasaron 3 años y tuvimos el primero. Y después pasó 5 meses y había nacido recién y ya estaba embarazada del segundo. Tan rápido, parecen conejos, nos decían, ¿no? Y hermanos, experiencias de la vida, y yo sé que tú también tienes experiencias donde te das cuenta que las cosas han pasado tan rápido. Han pasado tan rápido, la vida se va rápido. Personas nacen, personas mueren, no sabes cuándo vas a morir, no sabes cuándo van a ser un hijo nuevamente, cuándo vas a tener tu cuarto hijo, la familia Maldonado. ¿No? ¿Ya no más? Bien, no sabemos cuándo vamos a tener, no sabemos qué puede pasar en el futuro. Nadie tiene la vida comprada. Hermanos, y la vida pasa, y la vida transcurre, ¿y qué de nosotros? A lo largo de los años que has vivido en esta tierra, si examinas tu vida, ¿cuánto de estos años has dedicado a obedecer al Señor? ¿En cuántos de esos años has sido fiel al Señor en cuanto a pureza? ¿En cuántos años de esa vida que has vivido hasta el día de hoy has sido fiel al Señor en obedecer a tus padres, en obedecer a tus autoridades, en obedecer, en sujetarte, en tantas cosas, en obedecer la palabra de Dios? Salomón dijo, esto es el todo del hombre. Si no obedeciste a Dios, estás en nada. Y llegaremos a la presencia del Señor si eres creyente, si eres hijo de Dios. Llegarás al cielo, como se dice, así, con las justas, sin nada. Y lo único que tendrás en el cielo, ¿qué cosa será? Tu vestidura blanca. Y si no fuera eso, estarías desnudo. Gracias a Dios que vamos a tener vestidura blanca. Pero en el cielo, hermanos, vamos a recibir la premiación por lo que hemos hecho en esta tierra en cuanto a nuestra obediencia. Serás llamado grande en el reino de los cielos, como dijo Jesús en esta enseñanza, en su sermón, en esta prédica que Jesús nos dio. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que servir al Señor. Otro de las personas que tenemos que obedecer, lo mencionamos hace un rato, Efesios 6:1. ¿A quién tenemos que obedecer? A ver, díganlo, hijos. ¿A quién tenemos que obedecer? A sus padres, ¿no? A nuestros padres. ¿Y es fácil obedecer a nuestros padres en todo? ¿O no es fácil? Ruth Esther, ¿es fácil obedecer a tus padres en todo? No es fácil, ¿no? Que le manden a Elvis, que le manden a Dariana, ¿no? Ellos son grandes. ¿Es fácil obedecer a los padres, Yamima? No es fácil. Danica, ¿es fácil obedecer a los padres en todo? No es, a veces uno está cansado, ¿no?
A veces esta vida tiene tantas ocupaciones que estamos tan cansados, pero tenemos que obedecer. Pero tenemos que decir sí papá, sí mamá. Tienes que decir gracias porque me vas a mandar algo. ¿Cuántos dicen gracias a sus padres porque les mandan algo? A veces no es fácil decir gracias a tus padres porque les mandas algo. Adolescentes. Hoy en día los adolescentes en el mundo son una desgracia, como se dice, porque el otro día estaba conversando con una de las personas que estaba atendiendo donde trabajo, y me contaba cuál es la realidad del adolescente inconverso, de su nieto, por decir. Terrible, hermanos, terrible. Totalmente alejado de la obediencia. Los chicos hoy en día no quieren ya nada, obedecer en nada. Se creen independientes, creen que lo merecen todo y creen que porque son bonitos hay que darles todas las cosas. Jesús dijo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 4 motivos. Porque esto es justo. Es justo que obedezcas a tus padres. Es justo que honres a tus padres. No solamente obedecer, sino también honrar. Porque el obedecer es la acción, pero ¿qué cosa es el honrar? Es la actitud del corazón. Tú puedes obedecer a tus padres, pero renegando. Tú puedes obedecer a tus padres porque estás pensando en la propina que te van a dar por obedecer. Pero tienes que obedecer no por la propina. Tienes que obedecer no porque te van a mandar al campamento y te van a dar propina para el kiosco. Tienes que obedecer no porque te van a comprar el polo que le pediste o la zapatilla que le pediste. Simplemente tienes que obedecerles porque esto es, ¿qué dice la Biblia? Es justo. Es justo. Es justo. Y lo otro que dice Efesios 6:1 es para que te vaya bien. ¿Cuántos queremos que nos vaya mal? A ver, levanten la mano, niños, acá que quieren que les vaya mal en el futuro. Vivir una vida mala, triste, tener una familia destruida. ¿Cuántos quieren? Yo creo que nadie. Para que te vaya bien. Obedece y te va a ir bien. Adolescente, obedece y te va a ir bien. No te rebeles. No pienses que sabes más que tus padres. No pienses que hay lógica en el desobedecer. Obedece sin restricciones. Jesús lo dijo: los fariseos y los escribas, en su mensaje, tienen una justicia que no vale para nada. Es la misma justicia que tú quieres poner en obra cuando te rebelas contra tus padres. Has crecido, hasta tienes más fuerza que tus padres. Yo veo a mis hijos, están creciendo, y cada día nos medimos. Con mi esposa se medían antes, ¿no? Estaban espalda con espalda. No sé cuántos de ustedes hacen eso con sus hijos. Y pasa una semana, 2 semanas, otra vez espalda con espalda. Primero estaban acá, después van subiendo, hasta que a las 2 ya le igualaron a su mamá. Pero todavía no me pasan a mí. Faltan 3 o 4 centímetros. Y podrás ser más alto y más fuerte, más atlético que tus padres, pero te va a ir bien si tú los honras. No importa tu fuerza, no importa tu hermosura, porque cuando yo era joven también era hermoso. No, todavía sigo, ¿no? Más o menos. Bueno, la juventud pasa, la hermosura pasa, los compañeros del colegio que muchos tienen pasarán, porque ya en 5º año dice, siempre las promociones se llaman amigos por siempre, ¿no? Siempre son el nombre de todas las promociones que he conocido, ¿no? Y al final muchos se van, se separan y ya no se ven más, o algunos se ven después de tiempo, hacen reencuentros, pero no importa cuál sea tu circunstancia en este momento, va a pasar, porque la vida es vanidad. Porque no todo el tiempo vas a tener la fuerza que tienes ahora, no todo el tiempo vas a tener el privilegio que tienes ahora de que tus padres todavía son fuertes y te pueden dar lo que te dan, porque Dios les bendice. Y estoy hablando de hijos creyentes. Obedece sin restricciones. Si obedeces en esta tierra, serás llamado grande en el reino de los cielos. Qué lindo será cuando lleguemos al cielo, hermanos. Y el Señor nos diga: ven, hijo, eres grande aquí. En la tierra de repente sufriste. En la tierra de repente no fue tan cómodo obedecer. Cuando te mandaban a ti y a tu hermano no le mandaban nada y decías:
¿Por qué no le mandan a mi hermano y por qué me mandan a mí siempre? Pero lo obedeciste y cambiaste esa actitud y fuiste obediente a pesar de que no era justo para ti, obedeciste. ¿Sabes qué? En el cielo serás llamado grande. Y qué hermoso será eso, ser llamado grande por el Señor. Otro, para que seas de larga vida sobre la tierra. Para que seas de larga vida sobre la tierra. No está hablando acerca de simplemente largura de días, porque puedes vivir una vida larga, pero una vida desdichada. Algunos dicen que estará pagando, por eso no se muere. ¿Has escuchado eso o no? Esos viejitos que viven 90, 100 años ahí, que sufren ahí con la enfermedad y no hay cuando mueran. Y dice, ¿qué estará pagando? Más o menos, esa es la idea. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Puedes tener una existencia, una vida en esta tierra llena de satisfacciones, lleno del hecho de ver que tus hijos aman a Dios, ¿no? Que tu vida ha tenido sentido en esta tierra y que no has pasado como uno más del montón. Que realmente, como el apóstol Pablo y como tantos hombres de Dios pueden decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y estoy seguro que voy a estar con el Señor disfrutando cuando pase de este mundo. Hermanos, amigos, esta vida, como la ve el mundo, es superficial. Esta vida, como la ve el mundo, está llena de pensamientos, de formas de creer. Pero hermanos, nada, dice la Biblia aquí mismo, Jesús dijo en su mensaje aquí, ni una jota, ni una tilde pasará. Todo esto se va a cumplir. La J era la letra más pequeña del alfabeto de ese entonces. No es como la J que dibujamos nosotros, ¿no? Era casi como una tilde. Y la tilde en el alfabeto griego también es pequeñita. Ninguna de esas cosas, ni siquiera pequeñas, de la palabra de Dios va a pasar. Obedece a Dios, hermano, porque eso es el todo del hombre. Obedece sin restricciones. Jesús dijo, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, entonces estás en nada. Tenemos que obedecer a nuestros padres, dice, para que seamos de larga vida sobre la tierra. Y por último, porque esto agrada al Señor. La obediencia a los padres, hermanos, nos prepara para ser más útiles a Dios y a nuestro prójimo. Si tú obedeces de pequeño y aún ahora de grande a tus padres, eso te prepara para que seas obediente al Señor. Como dijo Jesús, como dice Juan, si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tus hermanos, a tu prójimo, eres mentiroso. Porque si tú no lo haces con las personas que ves, ¿cómo pues puedes amar a aquel que no ves? Y tú, niño, tú adolescente, tú joven, mientras estás bajo el techo de tus padres, tienes que obedecerles por esas razones. Porque es parte del temor de Dios obedecer a Dios, como hijos que somos. Honrarlos cuando son adultos, cuando son mayores, cuando ya no tienen fuerza. Porque esto, obedecer al Señor, guardar sus mandamientos, es el todo del hombre. Tenemos también que obedecer, hermanos, a nuestros amos terrenales. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Tenemos que obedecer a nuestros amos terrenales. Colosenses 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? Temiendo a Dios. Hermanos, hay una responsabilidad como hijos de Dios de sujetarnos a nuestros amos en esta tierra, a las personas que son nuestros empleadores, ante las cuales nosotros trabajamos. En el mundo, en el ámbito secular, si tú eres un trabajador, tienes que ser un buen trabajador. No debes servir al ojo del amo, sino tienes que servir a Dios, pensando que estás sirviendo a Dios y no estás sirviendo solamente a los hombres. Y sabemos mucho de esto. ¿Cuánta trampa se puede hacer
para evadir esto que Dios manda en su palabra. ¿A quién más tenemos que obedecer? A nuestros gobernantes. Capítulo 3 de Tito, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿A quién también tenemos que obedecer? A nuestras autoridades. La luz roja del semáforo está puesta por nuestras autoridades, es una cosa, ¿no? A veces son 1 de la mañana, al aeropuerto a veces vamos a esa hora, ¿no? Y cuando nos ponemos en el crucero peatonal y la luz está roja ahí, todos se pasan, yo como un tonto estamos parados ahí los creyentes, ¿no? Pero tenemos que obedecer a nuestras autoridades, tenemos que respetar a nuestros gobernantes, tenemos que orar por ellos. Hay gobernantes que no da ganas de honrarlos, pero la palabra de Dios dice que tenemos que honrarlos, tenemos que obedecerlos, tenemos que orar por ellos. Hermanos, son aspectos de la obediencia. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Capítulo 13 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Obedeced ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. Es la orden del Señor. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 también menciona algo de esto. Dice: os rogamos, hermanos, capítulo 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermanos, así como los hijos se rebelan contra los padres, así nosotros también podemos rebelarnos contra las autoridades que Dios ha puesto en nuestra iglesia, contra el pastor, contra los líderes de la iglesia. Dice: ellos velan por vuestras almas. Y hemos visto cuántas personas en las iglesias en general se van de las iglesias, se rebelan, se dividen la iglesia porque no obedecen el mandato del Señor. Diferentes motivos, diferentes formas, diferentes actitudes hacen que se rebelen contra el hombre que Dios ha puesto en la iglesia. La palabra de Dios simplemente dice: obedece a tus pastores, obedece a tu pastor, porque ellos te presiden, ellos trabajan, ellos te amonestan. A veces hay cosas duras que dice la palabra del Señor, y yo creo que para un pastor enseñar la palabra de Dios no debe ser fácil. Ponerse firme, a veces hay que perder amigos cuando nos ponemos firmes con la palabra del Señor. A veces perdemos amistades, a veces perdemos personas en la iglesia que se van porque la Biblia es tan dura muchas veces. Pero hermanos, la Biblia puede ser dura, pero trae paz, trae tranquilidad, trae contentamiento, trae gozo al corazón que obedece. Aquellas personas que se rebelan, el mal es para ellos. Y Jesús lo volvemos a repetir lo que dijo Jesús: si vuestra justicia no fuese mayor a de los escribas y fariseos, de nada sirve. Obedecer a los pastores, obedecer a las autoridades, obedecer a nuestros amos, obedecer a nuestros padres, obedecer a Dios, obedecer a toda aquella persona que debamos obediencia, es parte de nuestro temor al Señor. Porque no lo hacemos porque no lo hacemos porque nos mira una persona, lo hacemos porque tememos a aquel que nos dio la vida. Lo hacemos porque aquel que nos dio la vida merece toda la alabanza, la gloria y la honra.
porque un día estaremos en su presencia y le agradeceremos por habernos librado del mal que vendrá a este mundo como consecuencia del pecado. Y qué dicha será que cuando llegues al cielo y puedas ver a aquel que te salvó, puedas entregarle algo como gratitud a él. Y lo único que vas a poder entregarle allí en el cielo como gratitud es aquello que hiciste aquí en la tierra y que no se va a quemar allí en el cielo. Las obras que hiciste aquí en la tierra, dice, serán pasadas por fuego, y de aquellas obras que el fuego queme desaparecerán, y solamente quedarán aquellas obras que tuvieron que ver con tu obediencia aquí en la tierra. Hay muchas cosas, hermanos, y este solamente es el primer punto de lo que Jesús mencionó. Son como 6 o 7 cosas que vienen en adelante, ¿no? Es nuestra introducción al mensaje esta noche, pero vamos a parar solamente en esta primera parte. De repente Brian puede seguir la próxima semana, no sabemos, o el pastor, no sé. El asunto es que vamos a continuar hasta el mes de febrero, yo creo, con esto del temor de Dios. Hermanos, la obediencia sin restricciones es la evidencia de que tú realmente eres un hijo que ama al Señor, una persona que está sujeta al Señor. Para terminar, quiero mencionar algunos aspectos de la obediencia. La obediencia, hermanos, es una condición del corazón. Es una condición de cómo está tu corazón. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 dice que Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y a veces, hermanos, nosotros podemos ver personas y podemos ver de repente su trato inicial, podemos ver su aspecto físico de repente, podemos ver cuán amable es en un comienzo de repente, y por eso Pablo le decía que no impongamos rápidamente a personas en liderazgo las manos a las personas para que sean líderes. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, porque el hombre mira de repente el dinero que puede tener la persona, de repente las cualidades elocuentes de la persona. Pero hermanos, le dijo Dios a Samuel, no mires lo que está delante de tus ojos, porque yo miro el corazón. Y hermanos, qué lindo es cuando una persona es obediente a Dios porque su corazón es obediente. Obediencia del corazón. Así como los romanos en el capítulo 6, versículo 17, cuando Pablo dice que gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Los romanos habían vivido esclavos del pecado, pero cuando conocieron a Cristo, ese corazón tierno para con Dios cambió esas actitudes de pecado en obediencia al Señor. Obediencia de corazón. Obediencia que no nace del corazón, hermanos, no tiene mérito. El corazón obediente produce obediencia visible. Si tú dices que si tienes un corazón obediente, hermanos, se va a notar en tus actitudes, en lo que haces para Dios. Jóvenes, adolescentes, niños, si tú tienes un corazón obediente, rápidamente vas a decir sí papá, sí mamá. No importa que no sea lógico, porque Dios lo dice y porque es justo y porque esto agrada al Señor, yo lo voy a hacer. Y lo mismo nosotros como adultos. No es lógico, no me gusta mucho, pero lo voy a obedecer. Y vas a ver el resultado. El que obedece al Señor nunca es defraudado por el Señor, porque el Señor cumple sus promesas, porque el Señor trae paz al corazón de aquella persona que le obedece, porque el Señor trae bendición a aquellas personas que le obedecen. Hermanos, toda obediencia la debemos a Dios. No importa quién está a favor o quién está en contra de lo que Dios dice, al final cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Uno de los aspectos que más adelante Jesús menciona en su mensaje es el hecho del adulterio, por ejemplo, y del recasamiento. Muchas personas hoy en día no son muy cómodos cuando se enseña lo que la Biblia dice, pero la Biblia lo dice. Pero no importa si es lógico o no es lógico, la Biblia lo dice, lo enseña. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que obedecer.
sin restricciones. Y tenemos que ser fieles en enseñar la palabra de Dios, porque el Señor daremos cuenta de sí, dice, el Señor tomará en cuenta aquello que nos ha enseñado y nos ha ordenado y que nosotros hemos enseñado y que tú y yo tenemos que obedecer, queramos o no querramos. Noé y su familia hubieran sido necios si se hubieran quedado fuera del arca al ver que nadie quiso entrar. En ese tiempo nadie quiso entrar al arca. Dice que Noé era pregonero de justicia, predicó por 120 años para que la gente entre al arca de salvación. La gente quiso entrar, no lo quiso hacer. Y ellos al ver que la gente no entraba, entonces si la gente no entra, tampoco nosotros no entramos. Hubieran sido necios, pero obedecieron y fueron salvados. Hubiera sido también necio que Daniel y sus 3 compañeros hubieran dejado sus convicciones al ver que ninguna otra persona hizo lo que ellos hicieron. Ellos tenían convicciones de honrar a Dios y nadie más lo hacía, pero ellos lo hicieron porque sabían que tenían que obedecer a Dios. ¿Y recibieron recompensa o no? Recibieron recompensa. Dios mismo los protegió, Dios mismo los acompañó, Cristo mismo estuvo con ellos en todo momento. Hermanos, tenemos que hacer de buena voluntad todo lo que Dios quiere que hagamos, aunque seamos los únicos que lo hacemos. No importa si los demás no obedecen, obedece tú, obedezco yo. Como Josué le dijo a todos aquellos que estaban allí, no importa si ustedes no quieren servir a Dios, no importa si ustedes no quieren obedecer a Dios, yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová. Y es la obediencia sin restricciones la que Dios aprecia y la que Dios premia. La obediencia parcial no trae bendiciones. Esto obedezco porque me gusta y esto no lo obedezco. No es así. Jesucristo lo enseñó, Jesucristo lo predicó, obedezcamos al Señor. Hermanos, y la obediencia también tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestra comodidad. Y Jesús dijo bien claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es cargar una cruz diariamente el hecho de obedecer a Dios, porque no es fácil, pero Dios bendice a quienes obedecen. Dios bendice a aquellas personas que están dispuestos a mostrar aquel temor que dicen tener a Dios. Temer a Dios significa y se ve en nuestra obediencia. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra carne tiene pasiones y deseos. Tiene la tendencia a satisfacer solamente lo carnal, lo superficial, lo que se acaba. Y hoy en día mucha gente vive así. Viven satisfaciendo sus pasiones personales, perjudicando a otras personas. Hombres que viven con mujer tras mujer, mujeres que viven engañando también a sus esposos, viviendo también en la fornicación, en el adulterio. Son pasiones y deseos. Y son pasajeros. Hermanos, ¿cuántas personas? A ver, yo hace unos días conocí una persona que ha vivido toda su vida de promiscuo, hablando en términos morales, en la inmoralidad. Tenía, por lo que me cuentan y por lo que vi esta persona, una vida así terrible. Y hoy día está viejito. Ya no tiene la fortaleza que tenía hace años atrás. Está con enfermedades. ¿Y de qué sirvió todas las pasiones, los deseos que satisfizo durante tantos años? ¿Le sirvió de algo? Terminó su vida y en cualquier momento se va de esta tierra. Y si el Señor no transforma su vida, si es que Él no acepta al Señor como su Señor y Salvador, entonces va a terminar su vida en esta tierra y va a ir a la condenación. ¿De qué sirvió el placer? ¿De qué sirvió el dinero que tuvo? ¿De qué sirvió todo lo que atesoró en esta tierra? Cuando al final va a ir al infierno. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? De nada. Hermanos, en esta noche nosotros tenemos la oportunidad de decirle: Señor, quiero obedecerte. No sé cuál es tu condición, no sé cuál es la vida que estás llevando hoy en día en relación al Señor. Yo creo que muchos de acá van a estar conmigo y vamos a estar juntos en el cielo. Y nuestro deseo es estar juntos en el cielo. Estaremos siempre con el Señor.
Estaremos allí. De repente los dolores que tienes en esta tierra, tus enfermedades ya no serán más. Estaremos allá en el cielo. Como un culto como el que tenemos aquí, pero en el cielo multitudinario. Más que el Papa, ¿no? Más gente que el Papa. Y va a ser una verdadera fiesta espiritual. Porque el mismo Señor Jesucristo estará con nosotros. Y no tenemos que esperar que pase por nuestro lado, porque estaremos siempre con Él. Lo saludaremos, hablaremos con Él y viviremos bien con Él. Será un tiempo hermoso por la eternidad. Pero en esta tierra, ¿cómo es nuestra vida? Y también saber si irás allá. La palabra de Dios menciona que hay solamente un camino, y solamente Cristo, para ir al cielo. Un solo camino que nos lleva a la vida eterna. Un solo camino que no tienes que despreciar mientras estás aquí en la tierra. Porque una sola vez está establecido que muera el hombre, y después de esto el juicio. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a inclinar nuestras cabezas como señal de reverencia a Dios. Y en esta noche yo quiero hacerte una invitación. No sé cuál es tu condición en relación a Dios hoy en día. Y en primer lugar quiero hacer una invitación a aquella persona que de repente en esta noche dice: hermano Jorge, yo no estoy seguro a dónde iría si yo muriera. Señor, hermano Jorge, yo no estoy seguro que si pasa algo, si el Señor viene, yo iré con Él. Yo quiero decirte, amigo, el Señor te ama. El Señor murió por ti. El Señor quiere darte vida. El Señor quiere que tú tengas una vida realmente, no solamente una existencia. Si te das cuenta de tu condición y libremente, de corazón, quieres pedirle al Señor perdón, dile así dentro de tu corazón: Señor, perdóname. Él te está escuchando. Dile así: Señor, perdóname. Ya no quiero vivir lejos de ti. Perdona mis pecados. Dile así en tu corazón: perdona mis pecados, todos mis pecados. Reconozco mi condición y te invito a ser mi Señor, te invito a ser mi Salvador. Dile así en tu corazón: perdóname, Señor. La palabra de Dios dice que si al que viene al Señor, el Señor no le echa fuera. Y si tú esta noche le dijiste así: Señor, perdóname, sin duda Él te está escuchando. Y Él te ha escuchado. Y Él no es mentiroso. Puedes tener la certeza que Él te escuchó. Si fue tu oración así, quisiéramos orar por ti. ¿Alguien así? Levanta su mano. ¿Alguien oró así por salvación? Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Gracias al Señor. Iglesia, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos obedeciendo? Amén. ¿Estás obedeciendo como hijo a tus padres? Hermanos, como adultos que somos, ¿estamos obedeciendo a Dios en todo? ¿Nuestra obediencia es mayor que la de los escribas y fariseos? ¿Cómo estamos delante del Señor? Tú sabes que Dios quiere obediencia. Y sabes muy bien que si obedeces y si obedecemos, va a haber recompensa. No porque la merezcamos, porque no merecemos nada, sino simplemente porque Dios es maravilloso y Dios es fiel a su palabra. En esta noche tú puedes decirle: Señor, perdóname. Y te voy a dejar unos segundos para que puedas pedirte perdón al Señor. De repente alguna área que tú sabes que está mal en tu vida, que no estás obedeciendo. De repente no eres una persona que perdona. De repente aún tienes rencor que produce a veces cosas, reacciones en ti. Y dile así: Señor, habla con el Señor. Te dejo unos segundos. Pídele perdón al Señor. Y dile: Señor, te voy a obedecer. Prométale al Señor que le vas a obedecer.